Hola a todos y bienvenidos a la clase de Biomoda este 2024-1. Esta es una clase previa, digamos, es un abrebocas a lo que vamos a ver en el semestre y pues la grabo para que ustedes puedan tener un poco de información antes de llegar a clase y que la clase del lunes la podamos aprovechar en términos de experimentación y exploración. Dicho eso, y pues en clase nos presentaremos más ampliamente, pero este semestre vamos a estar Darcy Rincón, que es bióloga, y yo acompañándolos. Para empezar entonces, esto, como les contaba, es un poco un abrebocas de cómo entender cómo ha sido la moda, muy brevemente, y cómo está transicionando hacia la biomoda en términos pues materiales, pero también de procesos. Para esto, yo quiero, pues les traje esta presentación que va a estar disponible en mm, Bloque Neón, porque hay varias diapositivas que tienen links que me parecería interesante que ustedes revisaran, pues porque les va a ayudar a hacer sus estados del arte o cómo configurar sus referentes. A partir de ahí, pues estoy tratando de ponerlo en pantalla completa, pero listo. A partir de ahí, eh, quiero que veamos primero esta imagen. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes la conoce o la conoce. Eh, y pues tal como su nombre lo indica, se llama Las Hilanderas y fue pintada por Diego Velázquez en el 57 y hace parte de la colección permanente del Museo del Prado. Ustedes dirán, estamos en una clase de biomoda porque estamos viendo arte del siglo XVII. Y pues esto es para entender pues también un poco el hilo conductor con el que quiero contarles esta clase. Esto es un cuadro que podríamos llamar costumbrista, están unas hilanderas haciendo su labor, pero lo importante es lo que está pasando detrás, que casi no se ve, pero es un tapiz donde está Zeus disfrazado de toro persiguiendo a Europa. Pues, esto hace parte de la mitología griega y este fue el tapiz con el que Aracne retó a Atenea y por el cual, pues, se configura la fábula de Aracne. Nuevamente, ¿esto qué tiene que ver con biomoda? Bueno, déjenme y les explico. No sé si alguno de ustedes conoce la fábula de Aracne, pero la fábula de Aracne es que Aracne era una señorita que vivía en la Grecia antigua, que era muy hábil con sus manos y en el tapiz. Ella pues decía que ella era la mejor, pues bordando y haciendo tapices y también generando color en las fibras que usaba para sus tapices. Y esto lo escuchó Atenea y pues quiso como ir a ver qué era lo que estaba haciendo. Aracne seguía diciendo que ella era muy buena y que era inclusive mejor que Atenea, que era la diosa de las artes manuales, y Atenea dijo, ah, pues sí, espérate, y compitamos. Aracne hizo este tapiz después de que Atenea había hecho un tapiz muy grande donde mostraba todas las hazañas de los dioses y Aracne dijo, espérate y mira lo que yo voy a hacer y lo que hizo fue un tapiz donde en vez de las hazañas de los dioses estaban mostrando como todas las metidas de pata de los dioses, como la persecución de Zeus a Europa. A partir de ahí, a Atenea no le gustó mucho que le fueran como mostrados los pecados de los dioses y por la soberbia de Aracne la condenó a ser convertida en araña y a tejer por siempre, pues, esa red donde ella iba a vivir. Esto se los cuento porque más adelante nos va a servir, pero también para entender cómo, pues, digamos que este lugar del hilar ha estado presente en las narrativas y en la configuración de lo social desde, pues, hace muchos años. Dicho eso, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Primero tenemos que entender qué es la moda, muy cortamente, qué ha cambiado o qué cambió para que estemos hablando ahora de biomoda, qué es lo que se viene ahora. Luego pensamos en, bueno, ¿bio qué? Porque cuando empecemos a ver, va a haber un montón de términos asociados con lo biológico que pues es importante que nos familiaricemos. Y por último, pues a lo que venimos, ¿qué hay para hacer en esto que hablamos? ¿Vale? Para empezar, entonces, les traigo estas dos imágenes. Por un lado está Cecilia Bansen y por el otro lado está Lemea. Estas son dos marcas reconocidas. Esto es relativamente nuevo.
por un lado Cecilia Avanza en 2021, por otro lado Lemec Spring Summer 2024, y esto es lo que nosotros hemos entendido de pronto como moda. Cuando hablamos de moda, pues entendemos y llevamos nuestros imaginarios, sí al vestir, pero al vestir en unos ciertos escenarios, a vestir desde unos ciertos espacios, desde unos ciertos cánones y pues evidentemente desde unas ciertas materialidades, que todo esto combinado configura pues esta idea de la moda, que pues si estuviéramos en estudios de moda podríamos disertar muy ampliamente sobre esto, pero digamos que aquí todos los que vean este video y todos los que estaremos presentes, podemos concertar que esto responde a unas piezas de moda, donde hay una estructura de marca, donde hay una estructura de colecciones, donde hay unas prendas que responden a unas tendencias, que están sobre ciertos cuerpos y pues que se convierten, digamos, en unos objetos del deseo. No sé ustedes cuáles sean sus gustos, pero digamos que podríamos acertar todos y decir que esto es lo que entendemos por moda, de una manera. Cuando hablamos de moda, entonces, según la teoría de moda, podríamos decir que la moda es la construcción cultural de la identidad encarnada. Y esto pues nos remite a lo que dijo Simmel en algún momento, que la moda nunca es siempre de bien y pues esta idea de que la moda ha muerto y que muere constantemente cuando llega a las bases de lo social y que siempre están convirtiéndose en algo nuevo. Y por otro lado, lo que dice Lehmann, que la moda está innegablemente o inextricablemente ligada a la modernidad, que es un fenómeno moderno que evidentemente se da pues dentro del marco de la modernidad y de una modernidad europea con lo que eso implica. Esto es lo que hemos entendido a grandes rasgos por moda. A partir de ahí, pues lo que nos dice este gran enunciado es que se construye culturalmente, es decir, en una socialización con otros miembros dentro de unos estados culturales y pues que genera una identidad, es decir, me ayuda a configurar el yo dentro de esa sociedad, pero que se encarna, es decir, que pasa por el cuerpo. Esto como para entender lo que es la moda en términos pues como más estructurales. ¿Qué pasa? Que para este curso sí es importante entender que esto construye identidad o que la moda construye identidad, que es un proceso que es sociocultural, que está en constante cambio, que es hija de la modernidad, pero tenemos que entender que la moda hace parte de un sistema de moda. Cuando hablamos del sistema de moda, entonces ya no solamente nos basamos en este lugar de lo que es puramente cínico y simbólico, sino que empiezan a haber otros actores como la industria, otros actores como la academia, otros actores como los productores, otros actores como el mercadeo, la publicidad, las leyes, y a partir de ahí, pues ese sistema empieza a configurarse desde dos lugares, que son la moda, sí, como significancia, que es esto que les contaba antes, cómo es un símbolo, cómo es un objeto de deseo, cómo es algo que, digamos, es un poco más intangible. Pero por otro lado, se configura a través de la ropa, las prendas de vestir, los objetos indumentarios, que son los tangibles de la moda y particularmente para ser tangibles necesitan ser materializables y pues que los podamos sentir, percibir con nuestros sentidos, particularmente pues el tacto, la vista, sentir el olor, esto. A partir de ahí, cuando hablamos del fashion system y amarrado a lo que les contaba, sobre esta idea de que la moda deviene. La moda, desde como ha sido percibida históricamente, se hace para pasar de moda, que es lo que decía Simmel. Siempre está deviniendo, siempre se está convirtiendo. No es un lugar de lo estático. Eso nos ha permitido generar diferentes identidades, nos ha permitido un montón de cosas buenas, pero dentro de lo contemporáneo también ha generado unos impactos y unas cargas sobre el propio sistema, ya no solamente sobre el sistema de moda, sino sobre los otros sistemas que lo soportan, ya sea un sistema social, ya sea un sistema cultural, ya sea un sistema ambiental, que pues empieza a ser muy problemático y es donde empieza uno a cuestionarse si tenemos que replantearnos la moda. A partir de ahí, pues es importante tener en cuenta que pues es importante entender la moda desde sus lugares de lo simbólico, pero en esta clase también tenemos que entender la moda particularmente desde sus lugares tangibles y materiales.
A partir de ahí, todos estos problemas que se derivan de que la moda pasa de moda y que desde más o menos el final de los ochentas, en el 89, podríamos decir que se constituye Inditex y Zara, Zara particularmente Inditex se constituye después, y llega a este gran lugar del fast fashion, pero pues que lo podemos intuir desde antes, que es desde la época victoriana, con toda la producción industrializada, el sistema empieza a cargarse, empieza a no ser suficiente en muchos términos y llegamos a día de hoy, ese es el estado de la moda que produce McKinsey y The Business of Fashion anualmente. Y en un resumen ejecutivo, ellos dicen y han venido diciendo desde hace varios años, desde el 2017 que se produce el primer informe del estado de la moda, que pues digamos que estamos en un lugar de la incertidumbre, de la inestabilidad, de que sí se tiene que mirar adelante, pero no sabemos cómo. Luego de la pandemia, pues esto se hace aún más evidente. Y para este año lo que nos dice es que estamos cabalgando afuera de la tormenta, o sea, estamos tratando de salir de todo esto que nos ha venido pasando y pues que se va a tratar de salir adelante, pero pues que hay unos puntos críticos que pues tenemos que empezar a manejar. Esto además viene de unos análisis también previos donde la sostenibilidad empieza a ser un lugar importante, los materiales y la transición a nuevos materiales tiene que ser un lugar importante, eh, evitar el greenwashing, entender al nuevo consumidor, abrir nuevos mercados, empiezan pues a estar ahí como en este lugar de la moda. Para este 2024 lo que nos dice The Business of Fashion en este estado de la moda es que y lo plantean desde 10 lugares particulares, es que hay un futuro fragmentado por un lugar y esto es importantísimo porque si antes nosotros teníamos mucha fe en que el futuro existía y que estamos estudiando para graduarnos y en el futuro trabajar en no sé dónde, estoy ahorrando para en el futuro comprarme una casa, estoy haciendo ejercicio para ir a la playa, pensando en futuro, ahora ya vemos que ese futuro, digamos que ya no es una certeza plena, sino pues que hay unas cargas políticas, que hay unos desastres naturales, que hay unas guerras que están pasando y pues que esa certeza de futuro, esa certidumbre de futuro pues ya está difícil. Y pues evidentemente esto lo amarramos con lo que está pasando en términos ambientales. Luego llega un segundo momento, urgencia climática, porque emisiones de carbono, sobrecarga de los ecosistemas, límites planetarios. Entonces, esto empieza a ser muy nominal en términos de cómo entendemos la moda y cómo el sistema moda empieza a configurarse. Hay otros indicadores que aumenta el número de viajes, hay nuevos influencers, se reinventa el exterior, pero pues digamos que sí ha sido un lugar importante esta idea de que ya no hay certeza de futuro, de ya no podemos planear a 5 o 6 años en términos de moda, y pues que esta incerteza está mediada en gran parte también por el cambio climático. Y pues la industria de la moda tiene mucho que ver ahí, porque a partir de esta generación del fast fashion como una idea de así tenía que ser el sistema de moda, se pusieron unas cargas importantísimas en términos de extracción de recursos y unas cargas igual o aún peores en términos de ¿y qué hacemos con lo que se convierte en basura? A partir de ahí entonces empezamos a ver que hay un cambio. ¿Qué cambió? Entonces, primero, pues que hay una mentalidad nueva, ya hay gente, ya hay consumidores, hay personas como nosotros que nos damos cuenta que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ya no es suficiente, que no podemos cerrar los ojos y no podemos seguir pensando en esa idea de desarrollo sostenible, donde lo importante es crecer, 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 crecer y pues a costa de lo que sea. A partir de ahí empiezan a haber otros paradigmas para generar la moda de otra manera. Y cuando hablamos de paradigmas es cómo eso que se gesta en lo social y en lo cultural nos hace cambiar de ideas y empezamos a poner otras ideas sobre la mesa. Si hace 30 años el fast fashion era la manera de hacer y esto nos iba a traer un profit importante, esto nos iba a traer una democratización de la moda, que era lo que buscamos. Hoy o hace ya 10 años empezamos a decir, este no es el camino porque esto no nos va a permitir
que sea sostenible en el futuro, que es lo que nos abre el desarrollo sostenible, que es que todas las generaciones que vienen puedan disfrutar y pues satisfacer sus necesidades de la misma manera que lo estamos haciendo. A partir de ahí, entonces decimos que el sistema moda y la moda misma entra en crisis. Cuando hablamos de la crisis de la moda, es una crisis que se deriva de cambios socioculturales, es decir, de ese entendimiento que nosotros tenemos, en este caso de la moda, y cómo esa moda opera dentro de nuestros propios sistemas. El primer, digamos, lugar que empezamos a entender que hace parte de esos cambios socioculturales es la contaminación, cambio climático, todo esto, y entendemos que la moda empieza a ser muy problemática ahí, según McKinsey. Nos dice que más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que generan en parte el calentamiento global, que proceden de la industria de la moda, hacen parte de lo que es toda la generación de materiales, todas las actividades previas a la prenda misma, que implican toda la producción y la preparación y pues la generación de materias primas. A partir de ahí, entonces, nos devolvemos un poquito y entendemos que este lugar de materializar esos símbolos de moda, pues empieza a ser muy contaminante. Y entonces, ¿qué hacemos? Ese cambio de paradigma es empezar a preguntarnos qué otros materiales podríamos empezar a tener en cuenta, sabiendo que cuando se constituye el fast fashion, hay una gran sobrecarga en términos de producción de materiales sintéticos que derivan de las fuentes petroleras, de los no renovables, porque es más barato, es más fácil, bla, bla, bla. Y entonces, el término de lo material empieza a ser un punto de quiebre, un tipping point, donde se empieza la gente a preguntar como, ¿y si cambiamos esto? ¿Cómo lo podemos cambiar? El poliéster está contaminando mucho, el algodón, que también es un gran recurso que se utiliza en la moda, sigue siendo, si bien natural, muy contaminante, y se empiezan a pensar alternativas en términos materiales. A partir de ahí, aquí les traigo una gráfica de cómo, por ejemplo, la producción material, en términos de fibras, gasta o produce el 75, el 35% de los gases para el impacto climático. Luego está la propagación de la fibra, la producción del producto, de la prenda, las tiendas, el retail y por último el fin de vida. Entonces, sí hay una carga importante en términos de la producción material y pues eso en términos de cómo abordar las problemáticas empieza a ser un lugar importante. Pero entonces, pausa. Cuando hablamos de entonces entender y ver cómo se reducen estos impactos, tenemos que también entender que es un lugar de dominar al material. Y esto ha pasado históricamente. La humanidad ha tenido como propósito el dominio de su entorno. ¿Por qué? Pues porque necesitamos sobrevivir, entonces tenemos que saber cómo yo domino mi entorno y agricultura, no sé qué, transformaciones sociales. Y pues a partir de ahí se nos da también en términos materiales. Cuando hablamos de dominar el material, esto no es algo que empezó hace 20 años, ni hace 10 años, no. Esto lleva pasando desde que la humanidad se configura como humanidad y aquí les traigo a la Venus de Besenboom, donde eso que tiene en la cabecita es una red que es hecha con nuditos. Estas fueron las primeras aproximaciones a lo textil. Entonces, ¿cómo empezamos a dominar ese material? Primero siendo esas lianas, esas ramas, donde ya pues no había una industria textil, pero ¿cómo empezamos a ver que necesitamos dominar los materiales para, en este caso, cubrir nuestros cuerpos, porque es algo que hace parte de nuestras necesidades básicas? En estos dominios materiales está la lana, está el cuero, está el algodón, como estos principales materiales naturales que nos han acompañado históricamente. En los 70 se genera pues todo este desarrollo de los polímeros a partir de las no renovables, que el petróleo, y luego se empieza a hablar de biomateriales. Cuando empezamos a hablar de biomateriales, no es que nuevamente esto nos lo inventamos antier. La primera síntesis en términos biomateriales para lo textil se dio en los 30 cuando se sintetizó la proteína de la leche y pues se generó pues una fibra a partir de ahí. Sin embargo, como había
un gran auge en términos de los polímeros y pues de explorar todos estos caminos muy adelante, pues 40 años después, digamos que los biomateriales estuvieron un poco en la retaguardia. Ahora el darnos cuenta que pues es importante ya no depender de los sintéticos, tampoco de las fibras que pues contaminan en términos de producción, como podría ser las grandes hectáreas de algodón, pues empezamos otra vez a voltear la cabeza sobre los biomateriales. Esto es importante también porque cuando hablamos de dominar el material, implica que nosotros como humanos ejercemos una fuerza sobre lo demás y nosotros moldeamos ese mundo. Cuando entonces también hablamos del cambio de paradigma que se plantea la moda, y no solo la moda, sino pues también nosotros como sociedad, entendemos que ya no es sobre dominar al material. Cuando hablamos entonces de eso, empezamos a ver que empiezan a haber alternativas en la moda. Por un lado tenemos a Iris Van Harpen, que es una colección del 2020. Ella empieza a construir la moda desde otros lugares donde ya está en un diálogo con el material. Por este lado, pues ella hace unas experimentaciones en impresión 3D, en corte láser, utiliza biomateriales y empieza a configurar también otras maneras de crear moda y en este caso también genera otras estéticas de la moda. Por este otro lado tenemos a Marín Serré en su colección de Spring Summer 2022, donde ella también empieza unas conversaciones materiales, donde tampoco es sobre dominar al material de extiendo 40 metros de algodón y cortamos, sino esta colección particularmente se hace desde el upcycling. Aquí pues estamos todavía trabajando o se trabajan con fibras y pues con textiles tradicionales, pero se hace desde otros entendimientos. Cómo puedo configurar nuevas siluetas, cómo puedo configurar nuevas formas, cómo puedo componer desde otros sistemas y desde otros procesos, o cómo me acerco a una prenda que ya existe, a un objeto textil que ya existe y lo reconfiguro para que hable desde los lenguajes de la moda, entendiendo pues también sus lugares del pasado y entendiendo que esto puede nuevamente supra reciclarse. Esto entonces empieza a ser una conversación en términos materiales que se da sobre la moda y luego llega un tercer momento que pues empieza a ser sobre la biomaterialidad. Perdón por la pixelada de la imagen, no sé qué pasó, pero entonces empieza a darse ese entendimiento de la biomoda o lo que propone Susan Lee en el 2012, que es la biocouture. A partir de ahí, entonces, Susan Lee empieza a hacer una experimentación, digamos que ella es la pionera en todo esto que nosotros vamos a hacer y todo lo que se ha venido haciendo, en términos de moda particularmente, y es entender cómo podemos generar otros materiales a partir del entendimiento de otros agentes y otros seres que van a empezar a trabajar con nosotros. Esta chaqueta la genera, esta y otra serie de prendas las genera Susan Lee en el 2012, después de ella empezar una investigación, un proyecto de investigación sobre los procesos de fermentación de la kombucha, que nuevamente esto es como lo que nos da pie a muchos de nosotros a empezar a buscar o a entender que hay muchos otros procesos que de pronto no estaban pasando dentro de la moda, pero que han pasado históricamente en otros campos. La kombucha tampoco se inventó en el 2012, es un producto que es histórico y tradicional, pero que los podemos integrar a los sistemas de producción de moda para generar alternativas materiales. Y alternativas materiales no solamente para dominar los materiales, sino para empezar una conversación que sea de ida y vuelta con esos materiales. Dicho eso, entonces, surge un término que es el nuevo materialismo. El nuevo materialismo es algo que viene también de la filosofía, entonces aquí empezamos a ver que la moda empieza a volverse un poco mucho más transdisciplinar. Este nuevo materialismo entiende que la materia ya no es una mera materia prima que está inerte y sobre la cual nosotros ejercemos un dominio, sino que esa materia prima está viva. Cuando hablamos de eso, entonces, Jane Bennett en el 2010, en un libro que se llama Private Matter, dice que la materia es vibrante y a partir de todo esto que se da en otros campos, y Edelkort, que es una trend forecaster,
Dice en 2016, el nuevo materialismo está integrándose a la moda y estamos entendiendo la manera de hacer moda de otra manera, porque ya no estamos imponiéndonos sobre el otro, sino que estamos dándole a el otro siendo una materia prima, estamos dándole a esa materia prima una agencia. A partir de ahí, hablamos de los nuevos materialistas, donde hay un paradigma nuevo que viene de entender esas crisis que les mencionaba hace un rato, donde hay un entrelazamiento. Entonces, hay una noción dinámica de todos los cuerpos y todos los seres que están interactuando, ya sean los cuerpos humanos, ya sean las fibras, ya sean los tejidos, ya sean las bacterias, ya sean los hongos, ya sean las otras células o seres vivos que permiten, y nosotros estábamos trabajando en conjunto. Y esto se da en un contexto particular, que es el poshumanismo, y es entender que ya nosotros como seres humanos no somos el centro del universo ni que todo gira alrededor nuestro, sino que nos descentramos y entendemos que hay otros seres que tienen su agencia propia y pues con los que podemos trabajar. Y entonces viene aquí otra vez el mito, la fábula de Aracne. Este, esta capa que ustedes ven aquí, eh, pues digamos que podría ser esa configuración del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo con Aracne. Esto es un desarrollo que se hace en el 2012 por Pierce and Godley. Esta capa está en el Victorian Albert Museum en Londres y esta capa está hecha de fibra de araña dorada. ¿Qué hicieron? Y esto me parece que es paradigmático, o sea, esto es entender el nuevo materialismo porque lo que hacen estos dos señores es que se dan cuenta que la fibra de araña, de las telarañas, particularmente de la araña dorada de Madagascar, es una fibra que por un lado es dorada y por el otro lado es muy resistente. Durante mucho tiempo esto se ha sabido y se ha tratado de sintetizar para todas sus propiedades y no sé qué, y ya, de hecho, hay un desarrollo en términos de una seda sintética de araña, pero lo que ellos hacen es, vamos a trabajar con las arañas. Y entonces se van a Madagascar, identifican a todas las arañas como que les interesan, las sitúan geográficamente y las ponen a trabajar con ellos. Las ubican, las recogen todas las mañanas, ponen a que hagan unas telarañas, luego las vuelven y las llevan a su lugar de vivienda y empiezan, digamos, a ordeñar estas arañas para producir las fibras textiles con las que después hacen los hilos, después montan los telares y pues mucho tiempo después pueden llegar a tejer esta capa. A partir de ahí es entender, primero, que hay un lugar del tiempo, segundo, que hay un lugar de otros agentes que están trabajando para, y tercero, pues que hay que generar otros entendimientos sobre estas materialidades y sobre los agentes que generan esas materialidades. Esto para que nosotros nos posicionemos desde este lugar y entendamos que de ahora en adelante para este curso, pero para todo lo que viene, si ustedes se quieren dedicar a la moda, vamos a tener que relacionarnos con el material y con los agentes que producen esos materiales de otra manera. Esto aplica también, por ejemplo, para el algodón, que es una materia viva que tiene unos tiempos particulares, que no deberíamos ponerle fertilizantes ni pesticidas a la tierra, ni tendríamos que estar cultivando todo el tiempo, sino pues entender que es un sistema que pues tiene sus agencias propias y nos va, digamos, a hablar y si nosotros empezamos a entender esos lenguajes, vamos a poder producir otras cosas. Eh, a ver. Y entonces llega esto nuevamente para entender que estas cosas no nos las inventamos nosotros hace 10 años, ni se las inventó Susan Lee hace 25 años o 20 años, sino que esto ha venido pasando en otras culturas y en otros entornos y que ahora es que nosotros vamos y miramos a esos lugares. Esto para que nosotros abramos los ojos y no solamente busquemos en lo que nos dice el libro occidental en inglés, sino para que nos empecemos a integrar en otros ambientes, en otros ecosistemas, en otras narrativas, para entender esto es lo que les estoy hablando. Este es un puente que se llama el Puente Casi. Este Puente Casi está en la India, en Meghalaya, y estos puentes están hechos de las raíces de los árboles
y se demoran más o menos en construirse 50, 60 años y lo que entendieron las personas de allí es que las raíces y el árbol mismo tienen una agencia propia, que si ellos trabajan en conjunto, van a poder guiar estas ramas, estas raíces de los árboles para poder construir puentes. Y esto es tanto real como metafóricamente bellísimo. Y es entender que los humanos no tenemos una existencia separada de lo natural, ni tenemos por qué ejercer unos dominios, sino que estamos enredados con el mundo y que si trabajamos y entendemos al mundo, sus procesos, sus tiempos, sus necesidades, sus ambientes, pues vamos a poder generar unos entendimientos que sean mucho más a largo plazo, que sean menos efectivistas del ya para allá, sino que pues tengan unas otras temporalidades, pero que también nos van a ayudar a proteger esos futuros de los cuales hoy de pronto tenemos incertidumbre. A partir de ahí, pues empezamos a hablar de los asuntos materiales y si ustedes están situados también desde la moda sostenible, Fashion Revolution se pregunta muy constantemente, la pregunta que planteó es, ¿quién hizo mi ropa? Cuando hablamos de los asuntos materiales más también o de manera paralela, ¿quién hizo mi ropa? Nos tenemos que preguntar de qué está hecha mi ropa. Particularmente, cuando hablamos entonces de los biomateriales y unos materiales de nueva generación y toda la biofabricación, entendemos pues que ese saber de qué está hecha mi ropa empieza a ser importante y al tiempo de importante problemático, donde nos damos cuenta que hay una gran cantidad de bases textiles que vienen, por ejemplo, de los animales, ya sea la lana, ya sea la seda, ya sea el pelo, ya sean los rellenos, por ejemplo, para las chaquetas acolchadas. A partir de ahí, pues, importante entendiendo que ya el otro tiene agencia, pues que el otro siente, que yo no tengo por qué explotar a esos otros seres y pues que es importante generar unas transiciones. También, pues en términos de estos asuntos materiales y entenderte que esté hecha mi ropa, está la clasificación tradicional de pues fibras naturales, fibras sintéticas, fibras, y pues poniéndonos en las fibras naturales, las animales, las vegetales, las minerales, y pues que ha sido, digamos, lo que ha constituido el lugar de lo tradicional en la moda. También luego están las fibras sintéticas, como a partir de la investigación en polímeros y desde el petróleo sean estas fibras sintéticas, poliéster, PVC, acrílico, eh, y pues que también empiezan a ser problemáticas y cómo en esos asuntos materiales, en ese entender la agencia de los otros materiales, desde estos nuevos materialismos, desde el cambio de paradigma, de entender la materialidad de la moda o de que es un lugar también de lo tangible, nos empezamos a plantear una nueva generación de materiales que pues también empiezan a configurarse no solamente desde un campo que es la moda, sino desde qué pasa en biología, qué pasa en química, qué pasa en arte y cómo todos esos asuntos se empiezan a configurar para generar una nueva taxonomía material que nos dé pie para sustituir las fibras naturales tradicionales de gran explotación, para sustituir las fibras que son derivadas de los animales que causan cierto sufrimiento, las fibras que son sintéticas y están pues también derivadas de bases no renovables, para pues hacer que estos mercados materiales sean mucho más sostenibles. A partir de ahí, en esa nueva generación de materiales, empiezan a haber unas fuentes importantes donde están nuevamente las plantas, pero entonces ya no las plantas tradicionales, como podría ser el algodón, como podría ser el pino, como podría ser el yute, sino pues empezamos a ver qué otras plantas empiezan a ser útiles. Entonces vemos, por ejemplo, el nopal, que ayuda o se genera un cuero de nopal en México. Empezamos a ver la piña, las hojas de la piña, entonces surge Piñatex. Empezamos a ver qué otras plantas o qué otras partes de la planta, de las plantas que, digamos, hemos pasado por alto, empiezan a ser importantes en esta nueva configuración y diversificación material. Luego está el micelio, se descubre también pues como la potencialidad del micelio, de las células animales cultivadas, de los microbios y las bacterias, también del reciclaje de los materiales que ya existen, porque es importante también entender que no es que aquí empecemos a satanizar lo que ya existe, sino pues ver, ah, bueno,
cómo yo puedo hacer unas transiciones y unas regeneraciones sobre también lo que ya existe, pero quitándole unos pesos a, por ejemplo, el mercado del algodón, que pues es un gran lugar pues del consumo de tierras o en la distribución de tierras, pues se está dando prioridad al algodón porque es más rentable que cultivar comida. Y también pues en términos de mezcla. A partir de ahí, pues digamos que en este diagrama que espero que ustedes vean en la clase, en la presentación, pues de manera más detenida, pueden ver cómo pues también en estas nuevas configuraciones materiales empiezan a pensarse desde varios lugares. Y aquí es importante entender que en esta búsqueda material pues tenemos que pensar en nodos, que esto no es una línea recta, no es que una cosa esté mejor que otra, sino que estamos descubriendo un montón de puntos de conexión que pues van a ser importantes pues en estas transiciones y en estas exploraciones. Dicho eso, entonces, me voy a poner por aquí, en este reporte, que es el reporte en la próxima generación de materiales, se empiezan a, se empieza a hacer un rastreo y hay a día de hoy, vamos a decir, este reporte salió el año pasado, que hay 102 empresas a día del año pasado generando nuevas materialidades o nuevas exploraciones materiales, donde por un lado hay un gran interés en la sustitución del cuero, otro en la sustitución de la lana, otro de la seda, de las pieles, de los rellenos y de las pieles exóticas. Y esto pues también está configurado en un lugar de lo económico y pues eso no lo podemos, digamos, separar. Y eso empieza a ser también importante en términos de la clase. Como no es suficiente que solamente generemos un gabinete de curiosidades y un muestrario súper bonito, sino cómo esto realmente, aquí hay gente interesada en términos económicos, aquí hay industrias interesadas en términos de inversión, pero aquí también hay gente preocupada porque no se nos acabe el mundo y que estas transiciones sean realmente efectivas. En estas transiciones, entonces, la mayoría de lo que se está generando son derivados de las plantas. Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de plantas también son residuos de alimentos, son otras partes de las plantas, todo esto que, pues, digamos que habíamos rechazado históricamente. Luego hay otro gran lugar que es derivado de los microbios, luego mezclas, micelio. Entonces, esta es una gráfica también importante en términos de ustedes ver cuando tengan que hacer referentes, cuáles son los campos que están más explorados y explotados y cuáles son los que no, y por qué esto se da de esta manera. Y ya lo verán en clase que de pronto hacer un bioplástico a partir de, mm, no sé, una cáscara de frutica es mucho más fácil que generar un crecimiento de un micelio, controlarlo, que no me vaya a cambiar de color, que no me vaya a cambiar de textura, chan, chan, chan. A partir de ahí, pues evidentemente el mercado que además ya está muy saturado por la sobreproducción y esto pues es algo que se tiene que analizar también, pues está demandando otros materiales, pero pues que tengan pues una performática que satisfaga las necesidades mismas del mercado. Y esto es también algo que nos vamos a dar cuenta. Claro, yo genero un biomaterial que me queda divino en mi portafolio, pero a la hora en que yo voy a hacer cualquier cosa, se me rompe, si se moja, se daña, si tengo temperatura corporal muy alta, se me derrite. Entonces también pues esto es importante que lo veamos. Y entonces empiezan a haber exploraciones mucho más contemporáneas y aquí pues hay un montón de dinero invertido porque realmente hay dinero invertido en esto, eh, que es pensar en qué se viene. Cuando hablamos de qué se viene, este es un ejemplo, siendo Stella McCartney una de las grandes pioneras en aplicación. Stella McCartney no desarrolla ningún material, pero ella sí está muy dispuesta a buscar esas transiciones materiales y a poner su marca y pues como sus esfuerzos en reconocer esos otros materiales y ponerlos a prueba. Este es un diseño que genera Stella McCartney a partir de un cuero que se produce a partir de los residuos de las uvas de las bodegas Clicquot que generan champaña en París, en Francia, perdón. Y de todo esto que queda de la vendimia,
semillas, hojas, las cáscaras, todo esto, se genera VGA, que es un cuero vegetal, y pues Stella McCartney lo aplica aquí. A partir de ahí, ellos se dan cuenta también que esta producción de este cuero tiene un 40% menos de impacto ambiental y un 50% menos de consumo de agua. Y esto comparado no solamente con la producción de cuero animal, sino con otros cueros que están producidos a partir de combustibles fósiles, que aquí, spoiler si no sabían, todo esto que llaman cuero vegano es hecho de poliuretano y el poliuretano es derivado del petróleo, entonces pues si nadie muere, digamos, ningún animal muere, pero pues evidentemente las cargas de contaminación del poliuretano pues no son las mejores. Y esto se los pongo aquí en estos términos también porque es importante que nosotros podamos empezar a cuantificar los impactos de lo que estamos haciendo. Porque muchas veces decimos, ay no, pero pues es que yo lo hice en mi casa con la manzana que se me dañó y un poquito de gelatina que tenía vieja. Claro, y ahí ustedes consideran que ya están reciclando y no sé qué. Pero luego, ¿qué hicieron con eso? ¿Y si eso salió mal, a dónde lo echaron? ¿Y será que esa manzana sí estaba vieja? Y si yo quiero hacer una tintura con arándanos, ¿será que no es mejor que yo me coma los arándanos en lugar de estarlos usando en otros procesos? Entonces también empezar a medir estos impactos. Cuando hablamos también de esto de qué viene, vemos a Susan Lee. Y eso se los pongo acá porque es importante. Si ustedes veían, Susan Lee empezó y hay un video que espero que se vean sobre donde ella cuenta su historia. Ella empezó cultivando kombucha en un vasito, luego se compró una tina, luego se compró varias tinas y fue escalando, pero ella se dio cuenta de las limitaciones del cuero que ella producía a partir de la kombucha. Y ella se dio cuenta de eso más o menos en el 2015, después de hacer un montón de pruebas, a partir de entender cuáles eran los límites materiales de hasta dónde ese material le dejaba hacer o no y que ese dejar hacer le permitía insertarse o no en la industria de la moda. Y luego pues ella fue escalando y fue evolucionando. Hoy en día, Susan Lee es directora de Modern Meadow, que es una startup que desarrolla materiales, pero ella se dio cuenta que ella ya no podía seguir cultivando kombucha con bolsitas de té en una tina, sino pues que necesitaba otras implementaciones mucho más tecnológicas, de biosíntesis, de biología sintética, de química orgánica, de química inorgánica, que le permitieran llevar o sacar adelante un producto que fuera viable dentro de la industria. A partir de ahí ella genera o generan dentro de Modern Meadows, esta empresa, SOA, que es un sustituto del cuero, a partir de modificación genética de levadura que genera colágeno. Entonces ya esto es un paso más. Y ella se demoró en esto, pues digamos que ya lleva una década trabajando en esto, porque sí es importante que nosotros pensemos que esto tiene que escalar, pero también tenemos que ser conscientes de los alcances de lo que podemos hacer en 16 semanas. ¿Qué es importante? Que podamos sembrar una semillita que sea lo suficientemente fértil para que podamos producir desarrollos como estos y poder conseguir financiación y poder generar, pues, este tipo de desarrollos. Dicho eso, esto es lo que está pasando, esto es lo que se está cosechando y cultivando, y pues a partir de ahí hay un montón de gente interesada en eso. Pero entonces, yo he tratado de no decir mucho bio, pero pues sí va a empezar a pasar. Y lo que quiero mostrarles aquí es un pequeño diccionario, pequeño glosario de cosas que tenemos que empezar a entender. Cuando hay este cambio de paradigma y cuando hay este entendimiento de los materiales desde otra perspectiva, cuando hay estas urgencias porque no nos vayamos todos al garete, pues empiezan a haber pues estas narrativas, en este caso particular, de materiales biológicos producidos pues de unas maneras particulares y empieza desde el diseño a ser nominal esta idea del biodiseño y cómo nosotros empezamos a trabajar con agentes vivos. A partir de ahí, cuando hablamos de biodiseño, es este enfoque o esta aproximación al diseño donde su preocupación clave es cuestionar este proceso extractivo, explotador,
instrumental que tenemos nosotros como diseñadores. Si ustedes revisan históricamente, el diseño ha estado al servicio de la producción de capital eminentemente, y la moda pues ni se diga. Entonces, desde el biodiseño nos cuestionamos profundamente pues este lugar de lo extractivo e instrumental, de lo que entendemos del planeta y pues estos recursos, y a partir de ahí entendemos a los sistemas vivos, no humanos, los humanos, como pues algo que hace parte del trabajo de los agentes con los que tenemos que trabajar colaborativamente, y que de esta manera entendemos que estas otras entidades, estos otros seres no humanos, tienen sus propias agencias, que son materias vivas, que tienen capacidades y pues que también están en capacidad de transformar el mundo. A partir de ahí, pues lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que hacemos cuando nos posicionamos desde el biodiseño, es desestabilizar, o lo que queremos hacer es desestabilizar el modelo extractivista y entender que podemos trabajar desde un lugar colaborativo con los otros sistemas. Cuando pretendemos desestabilizar el modelo extractivista, también tenemos que entender, en clave de moda, que no tiene sentido que ustedes desarrollen un material bajo estos términos para que lo utilice H&M en el fast fashion. Eso no tiene sentido. Entonces, como todo desde lo biomaterial y desde el biodiseño y desde otros entendimientos de cómo queremos crear, pues tienen que configurarse a múltiples escalas, y entonces empezamos también a entender sobre biomimetismo, bioingeniería, biología sintética, o la Darcy, que es la que nos va a dar una gran lección de biología sintética en estas 16 semanas. Y a partir de ahí, trabajar con procesos orgánicos donde estamos colaborando y entendemos al otro como un ser que tiene agencia. Cuando hablamos entonces de biodiseño, viene la biomimética, y la biomimética es algo que nuevamente no es que pasó ayer, sino que se ha venido haciendo históricamente, yo creo que antes de que existiera la palabra misma, y es cómo nosotros observamos, entendimos y aplicamos soluciones que pasan en la naturaleza a problemas humanos en forma de procesos o principios biológicos o en desarrollos de biomateriales. Y el caso, pues digamos, como estrella de lo que es la biomimética, en términos, por ejemplo, de moda, es el desarrollo del velcro. El velcro se desarrolla a partir de observar la naturaleza, estos cardos y cómo se quedan pegados al pelaje de los animales o a la ropa, y entender a nivel microscópico qué era lo que hacía que el cardo se pudiera enganchar, a qué se enganchaba, y eso replicarlo, y pues a partir de esas estructuras que se observan en la naturaleza, generar una solución en términos de las escalas humanas. Luego, digamos que si esto es un embudo de conversión, está primero el biodiseño, luego podríamos decir que está la biomimética como un gran lugar del biodiseño, van un poco de la mano. Para los términos de moda hablamos de biotextiles, que hacen, pues se derivan de la biofabricación, y los biotextiles son fibras o superficies textiles que se constituyen a partir, pues, de materiales biológicos vivos y pues que están operando en un entorno biológico específico. Aquí, y cuando hablamos de biotextiles, empezamos a ver que también podemos ponernos, digamos, conceptuales, pero pues que no podemos perder de vista que lo importante es poder generar unas transiciones a ese sistema de moda, en este caso, que ya está en crisis y está alcanzando unos límites que de pronto no nos van a dejar tener pues margen de acción en muy poco tiempo. Entonces, sí es importante conceptualizar, como lo hace aquí Carol Colette. Esto lo hacía en el 2012, entonces hace 10 años teníamos un poquito más de margen de acción. Esto es un biolace, ella hace a través de la manipulación de las raíces este tipo de entramado, que es muy parecido a lo que veíamos en la primera diapositiva de la presentación, que es lo que hace es Diana Scherer, que es cómo manipula o genera unas rutas para que las raíces, que siguen siendo materia viva, vayan por un lado y vayan por el otro, y genere estos entramados como los encajes. Que esto se pueda usar para una prenda, sí, no, no lo sabemos. ¿Quién estaría dispuesto? ¿Quién no? Y pregúntenselo ustedes mismos. ¿Ustedes lo usarían? ¿Estarían dispuestos?
porque sí, porque no, porque también muchas veces le echamos todo el peso al otro. No, es que la industria es la que me tiene que resolver, pero yo estoy dispuesto a comprarme una prenda de un material que cuando yo sude se me desaparezca y que además la prenda sea cara. Entonces también esto nos permite entender pues los múltiples posicionamientos y luego llegamos a lo que sería biomoda, que es particularmente de lo que va este curso. Cuando hablamos de biomoda, entonces son todos los desarrollos indumentarios a partir de microorganismos vivos o con fuentes biológicas que están enmarcadas dentro de un entendimiento material sistémico y de bajo impacto. Y esto es súper importante. Esto digamos que sería ya la patica final de todo lo que implica el biodiseño, la biofabricación, la biosíntesis, la biomimética, los biotextiles, los bioensamblajes. Y es pues ya cómo lo convertimos en un producto que esté inserto además en un sistema moda, que ese sistema moda esté inserto en un sistema sociocultural y pues a partir de ahí entender que sea de bajo impacto, pero pues que responda a las necesidades propias de los sistemas y que trabaje con microorganismos o con organismos vivos en esta idea de pues que todos los organismos están agenciados y pues que estamos en un trabajo colaborativo. A partir de ahí les traigo tres ejemplos de los muchos ejemplos que hay, pero estos son digamos que están siendo ejemplos que ya están siendo implementados o que están muy cerca de pasar a unas escalas mucho más industriales. Este es un vestido que desarrolla Philip Lim y Charlotte McCurdy, que si ustedes han visto en las épocas navideñas, la tasa de prendas con lentejuelas se multiplica por 100.000, con escarcha, lentejuelas, beading, todo esto. Em, y pues es una realidad y esto genera un montón de microplásticos, esto está hecho de pues plástico puro y duro. Entonces, Philip Lim y Charlotte McCurdy, que ha estado trabajando Charlotte durante mucho tiempo en desarrollar biomateriales, desarrollan unas lentejuelas a partir de algas que pues sustituyen las lentejuelas tradicionales de plástico y pues que en estas temporadas donde se necesita o estamos acostumbrados más al brilli brilli, pues no tengamos o no se esté generando a partir de una sobrecarga a los ecosistemas. Esto pues también para entender y desde la moda, como se los mencionaba al principio, hay que entender que también hay unas negociaciones estéticas. Esto pues empieza a ser muy llamativo porque además hace, hace un llamado estético, una visualidad y una materialidad con la que estamos muy, muy relacionados, con las que estamos, nos sentimos cómodos. Si hay unas cosas que cambian y todo, pero pues también tenemos que pensar desde ahí, se los dejo para que cuando ustedes generen sus desarrollos, piensen en qué espectro estético ustedes quieren posicionarse. Luego, por otro lado, tenemos esto que hizo Paulo Largi Escalona para Loewe en el 2023, primavera-verano 2023, salió en 2022. Y esta, esta prenda que ustedes ven acá, este saco, está hecho para que nazcan plantas. Entonces, esto que está aquí no es que está pegado, sino que el saco literalmente florece, sprout. Y pues es entender estas prendas también como materias vivas. Entonces ya no es solamente como puede ser con el micelio, que vive durante un tiempo hasta que logra lo que yo quiero y luego lo matamos, sino que aquí la prenda sigue viva. Entonces también, nuevamente, desde unos lugares metafóricos o desde unos lugares no tan metafóricos, pues esto que implica que tú tengas una chaqueta que reverdece, dónde la tienes que guardar, qué cuidados les vas a dar, cuánto va a durar, cuántas veces va a florecer y cuando deja florecer, ¿qué pasa? Entonces empiezan a hacer unas cuestiones donde esta idea de lo humano separado de lo material se empieza a diluir, donde lo material empieza a tener unos cuidados que necesita la materia viva y pues son unas conversaciones que son interesantes que se den. Por este otro lado, tenemos a Rosie Broadhead que hace esta serie como de bodies o de prendas interiores que se llaman Skin Series y esta prenda ya no es solamente el desarrollo de un material a partir de materia viva, sino también cuáles son las propiedades materiales que
van a aportar a otros agentes, en este caso a lo humano. Este material está cargado con probióticos para que al estar en contacto con la piel, pues alimente la piel. Entonces también, como empezamos a hablar de una simbiosis y de unos trabajos colaborativos, también cuando estamos usando las prendas. A partir de ahí, pues tenemos que entender, no sé por qué se me pixelaron algunas imágenes, que nosotros en este caso ya no solamente somos diseñadores, sino que somos biodiseñadores. Cuando hablamos de biodiseñadores, pues tenemos que entender que estamos entendiendo el mundo y la manera como nos aproximamos al mundo desde otras perspectivas y eso es importante que ustedes lo tengan claro. Esto no es como un switch que se prende y se apaga, sino que el entendimiento y la aproximación al mundo va a cambiar y eso les va a generar muchísimas preguntas, muchísimas incertidumbres, pero también otros caminos a los cuales ustedes se van a sentir supremamente plenos de recorrer. A partir de ahí, cuando hablamos de un biodiseñador, biodiseñador está situado en una práctica que no parte de un brief comercial, sino de una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de biodiseño estamos hablando de unos lugares y transdisciplinares donde la biología, las ciencias puras, las ciencias naturales, otras maneras de entender y de hacer convergen con las nuestras y donde lo importante no es cumplirle al cliente el brief comercial, sino entender cuáles son las problemáticas, en este caso materiales, que aborda la moda y desde ahí empezar a ver cuáles son las posibles alternativas de solución. Cuando hablamos de ser biodiseñadores, nuestro objetivo al tiempo que desestabilizamos el sistema extractivista es cómo nosotros desde lo que hacemos, planteamos, entendemos, conocemos, proponemos, podemos replantear deseos, hábitos y valores sociales colectivos que han sido insostenibles históricamente, en este caso en la industria de la moda, y eso lo podemos hacer a través de nociones especulativas y experimentales tal cual como lo hizo Susan Lee en 2012 y que a día de hoy ha logrado trascender, pues nosotros como biodiseñadores tenemos que, sobre todo, generar esos replanteamientos sobre los sistemas que están siendo, los sistemas y las acciones que son insostenibles dentro de este sistema. Y a partir de ahí, pues nosotros sobre todo valoramos la producción regenerativa, los materiales y los modelos económicos circulares. Les traigo esta foto de Audrey Chiesa. Audrey Chiesa es la fundadora de Faber Futures y ella trabaja para generar color a través de bacterias y esta es una de las muestras de lo que de lo que ella hace. A partir de ahí, entonces, también es importante entender que cuando hablamos de moda, hablamos de un sistema moda. Y cuando hablamos de los materiales del sistema moda, no solamente hablamos de textiles. Los materiales del sistema moda pasan también por los insumos. ¿Qué hilo estamos usando para coser? ¿Qué tintes estamos usando para tinturar? ¿Qué tintas estamos usando para estampar? Todo eso hace también parte de las transiciones y las materialidades que necesitan transicionar en la industria moda. Entonces, para que abramos un poquito ese espectro y no pensemos solamente en el textil como el lugar último de la moda, sino pues también esos otros lugares que hacen parte de lo que configura una prenda y pues que hacen parte del sistema moda. Esta imagen entonces se las traigo en términos de este pequeño glosario de entender todos esos bios con los que vamos a estar trabajando, biodiseño, biofabricación, biomaterial, biotextil, biomoda, biobasado, biofabricado, bioasemblado, biosintético, para que entendamos las diferencias y para que entendamos que biomaterial, que es como una palabra que es muy pegajosa hoy en día, eh, es todo. Entonces, biomaterial se usa, y aquí lo dice, para indicar materiales que no tienen una especificación biológica específica. Es decir, todo. Cuando hablamos de biobasado, es también todo lo que nosotros conocemos. El algodón es biobasado, el petróleo no. O sea, por ejemplo, el poliéster no. Pero para que veamos que es importante, y yo lo traigo aquí a colación porque las palabras hacen mundos. Entonces es importante empezar a usar unos conceptos y unas palabras que pues sean apropiados y
evitemos un poco el greenwashing, ¿vale? Aquí, y entonces, entendiendo que ya somos biodiseñadores o que nos vamos a situar desde el lugar del biodiseño, podemos ver que diseñar con lo vivo, que es desde donde nosotros diseñamos particularmente, se puede constituir desde tres lugares particulares dependiendo de las relaciones que nosotros querramos establecer. Por un lado, que es un lado mucho más de la biomimética, es entender a la naturaleza como un modelo y pues replicarlo, emularlo, tratar de entenderlo para nuestras propias soluciones, que es, digamos, un primer paso que yo creo que hemos venido haciendo durante un buen tiempo. Luego es entender la naturaleza como un compañero de trabajo, entonces es mi coworker y esto viene pues desde los principios de la zootecnia, la cría, eh, y es que nosotros, digamos, somos unos diseñadores cultivadores. ¿Qué es lo que podríamos hacer en biomoda particularmente? O digamos que en esta segunda columna es lo que nos vamos a situar en su gran mayoría. Y es cómo cultivamos bacterias, cómo cultivamos kombucha, cómo cultivamos hongos, cómo hacemos unos bioplásticos, cómo esos otros agentes vivos están colaborándome en este trabajo. Y por último, que pues no sé si alguno esté en el conocimiento de, es entender a la naturaleza como un sistema hackeable. Entonces aquí hablamos de diseñar genéticamente, aquí hablamos de sintetizar proteínas, aquí hablamos de pues unos procesos mucho más complejos, pero pues entender que la naturaleza es hackeable también es poner el micelio en forma de silla para que me haga una silla. Entonces hablamos también de una naturaleza sintética y pues es un diseñador que está muy relacionado con las ideas de la biología. Podemos trabajar en este espectro de ida y vuelta, no es que nosotros tengamos que estar en un sitio parados, pero sí es importante reconocer en dónde estamos. No, yo estoy trabajando más sobre este lado, entonces esto es lo que está pasando, estas son las fuentes que yo necesito, estos son los lugares a los que yo voy a acudir, pues como para que en términos de entendimiento y de procedimiento nos quede más fácil. ¿Cómo lo hago? Y esta puede ser el lugar, esta clase puede ser el lugar de sus grandes frustraciones, pero también de sus grandes alegrías. Como estamos conociendo, como estamos trabajando con el otro y el otro no me habla y no me manda un WhatsApp, pues tenemos que conocernos, tenemos que entender cuáles son los lugares del ambiente, cuáles son las materias que necesito, cuáles son los insumos. Y a partir de ahí, cuando trabajamos con la naturaleza, es entendiendo que va a haber unos procesos de serendipia impresionantes, que va a haber muchos fracasos que ustedes en un primer momento no van a entender por qué se fracasó, pero parte de hacerlo en términos de las ciencias biológicas nos ayuda a decir, ah, bueno, es que le subí mucho la temperatura y la bacteria se murió. Pero pues hay muchas cosas que no van a salir como ustedes van a querer y se van a frustrar en algún momento, pero lo importante es sobrepasar esa frustración y entender que también, así como va a haber muchos fracasos, va a haber muchos accidentes felices, pero tenemos que tener los ojos abiertos para ver qué fue ese accidente y poder desentrañar ese accidente para poderlo replicar. Pues porque al final también es importante replicar y escalar y hacer que estos procesos puedan salir más allá de la anécdota de mi portafolio, de mi clasecita, ¿vale? A partir de ahí, lo más importante que compartimos todos acá es un objetivo común y es crear desde los otros paradigmas materiales. ¿Cuáles otros paradigmas? Los del nuevo materialismo, de trabajar con el otro para desestabilizar las cosas insostenibles que nos han traído hasta una crisis. A partir de ahí, pues estas dos palabras son importantísimas, sostenibilidad y regeneración. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo quiero referirme a ella como sostener en el tiempo el que las cosas buenas. No queremos seguir sosteniendo en el tiempo el fast fashion. Y regeneración es darle tiempo al entorno. Entonces, aquí una cosa importante y el tiempo va a ser su mejor amigo. No apuren las cosas. Es eso. Si permitimos que los entornos se regeneren, es que les vamos a dar tiempo. Y eso es lo que está necesitando particularmente el sistema MOA. Y nosotros mismos también como individuos que pertenecemos a ese sistema. Necesitamos tiempo. Por último, y antes de dejarlos ir, hay una alerta roja importantísima que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que los materiales per se no son sostenibles. Ya nos damos cuenta, por ejemplo, con el algodón. Esto solamente, o la sostenibilidad del material, solamente se puede evaluar dentro del sistema en el que está inserto,
los procesos que lo hacen posible, sus ciclos de vida, su impacto y su intensidad de producción. ¿Esto por qué? Por lo mismo que les decía hace un rato, que ustedes vayan a hacer un material a partir de cáscara de limón con cascarita de huevo y un poquitico de gelatina y glicerina, y todo eso aparentemente es natural, pero no van a tener control de dónde están sacando eso, cuándo lo están vertiendo, si están vertiendo agua caliente al río, si están contaminando con la glicerina, si están haciendo vertidos de químicos por el sifón. Eso no es sostenible, eso no es regenerativo, eso inclusive es peor a que compren una bolsa de plástico. Entonces es importante también entender que así lo estén haciendo a pequeña escala, lo que están haciendo tiene unos impactos. Poder medirlos y poder saber dónde se insertan esos impactos es lo que va a hacer que sus procesos sean sostenibles o no. Y pues al final, si lo que queremos es abocar por una producción y una moda y un mundo y un entorno mucho más sostenible, pues el primer lugar donde nosotros tenemos que poner atención es nuestro lugar y cómo lo hacemos. Para entender más sobre todo esto, y espero que esto les haya servido un poco como abrebocas, en términos de qué es la biomoda, de dónde viene, para dónde va, cómo nos vamos a situar, cómo nos vamos a empezar a llamar biodiseñadores, es importante que revisen este informe que está en Bloque Neón. Es un informe que tiene muchos dibujitos, son 90 páginas, pero no se asusten. Hay un montón de conceptos que es importante que los tengan claros. Vayan revisándolos, no se afanen, pero pues sí vuelvan a él constantemente porque les va a aclarar un montón de dudas, sobre todo en cómo nos estamos situando en términos materiales en la industria. Muchas gracias por todo. Esto va a quedar subido la presentación en Bloque Neón y en Bloque Neón pues va a estar todo el material que ustedes necesiten clase a clase. Si ustedes consideran que necesitan algo más o quieren explorar algo en particular, aproxímense a nosotras y nosotras les vamos a dar información y material que hay de sobra.